La semana pasada el pastor comenzaba lo que habíamos dicho que no iba a ser una serie de predicaciones, pero terminó siendo una serie de predicaciones. Y él hablaba de el título del mensaje, de tener sentimientos encontrados. Y hablaba de cómo nos predicaba, de cómo Pedro tenía esos sentimientos encontrados. Y déjeme contarle una situación y abrirle mi corazón. Anoche tuvimos la posibilidad, o tuve la grata posibilidad de acompañar al pastor a Resistencia, justamente a una de las iglesias organizadoras de este congreso. Y nos íbamos charlando junto con Norberto, otro hermano de la casa, nos íbamos charlando y nos íbamos contando nuestras cargas, y para eso estamos, para soportar nuestras cargas unos a otros. Y íbamos y veníamos hablando, y el pastor me compartió un mensaje en esa iglesia y nos sentíamos re bien y salimos llenos de palabra, llenos del Espíritu Santo, parecíamos que estábamos fuertes. Y después fuimos a cenar, seguíamos charlando y me lleva a mi casa y bueno, me bajo de la camioneta del pastor, le digo, bueno pastor, oramos por todo, chocamos los 5, me bajo y me iba a mi casa porque me bajé en la esquina, me iba a mi casa. ¿Vieron el meme del perrito ese que viene caminando así? Bueno, así venía caminando, contento, feliz, lleno de Dios. Y entro a mi casa y me dice, ¿estas son horas de llegar? No, mentira. No. No, mentira. Me dice mi esposa, tenemos que ir a buscar a la nena, que está en la casa de una amiga. Bueno, dale, vamos. Agarro la camioneta, le quiero dar arranque, nada. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo a mi señora, no sé, anduvo todo el día, la camioneta me dice, anduvo re bien. Entonces yo le quiero dar arranque de vuelta y nada. Y miro al cielo y le digo, Señor, ¿será? Y yo siento en mi corazón y me dice, sí, es. Y le digo, pero mañana tenemos que ir a la iglesia, ¿y cómo hacemos? Y tengo que trabajar el lunes. Y la camioneta no arrancó. Gracias a Dios tengo un mecánico copado que llamé un domingo a la mañana y vino y se llevó la camioneta para arreglarla. ¿Qué le quiere decir con esto? Que por ahí nosotros estamos muy llenos de Dios, estamos como flotando en una nube, nos sentimos fuertes, nos sentimos con ese poder y de un momento para el otro caemos en la realidad. Y esos son los sentimientos encontrados que por ahí tenemos, que nos hacen dudar de lo que Dios puede hacer, pero créanme decirle que Dios está obrando en todo momento y en todo lugar. Amén. Y esos mismos sentimientos encontrados, hablaba la semana pasada el pastor y contaba la historia de Pedro, esa historia que está en Juan 16:13, que contaba que cuando llegaron a la ciudad de Cesarea de Filipo, Jesús mismo le pregunta, ¿quién creen que ustedes que yo soy? Y Pedro, así todo lleno del Espíritu, le dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, qué bien Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y Pedro cuenta la palabra que se sentía importante. Y unos 2 versículos más abajo, Pedro, con esa importancia con la que se creía, él intenta reprender al maestro y evitar que él cumpla su propósito. Y dice que le decía, no, esas cosas no te van a acontecer, cuando el Señor le hablaba de su muerte y que se iba a entregar. Y el Señor, de promoverlo y de cambiarle el nombre, le dice, apártate de aquí, Satanás, porque eres de tropiezo. Y esos eran los sentimientos encontrados en lo que sentía Pedro. Y el Señor fue a cumplir su propósito, se entregó
y pasó por esto que quiero que miremos. Ese sacrificio que hizo Jesucristo, entregando su vida por nosotros. Y ese es el privilegio que tenemos como hijos de Dios y el que sabemos que Él vive. ¿Cuántos creen que Él vive? Él vive y Él se entregó por vos, se entregó por mí. Y dice su palabra en 1 Corintios 15, 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. Él vive, Él pagó un alto precio para que vos y yo seamos libres. Él pagó con su vida para que vos y yo tengamos vida eterna. Él colgado en esa cruz exclamó: tetelestai, consumado es. Todo ya fue hecho, todo ya fue pagado. Tu deuda y la mía ya fue cancelada en esa cruz. Él se sacrificó por vos, se sacrificó por mí. Y eso es lo que hoy conmemoramos, eso es lo que hoy le decimos al Señor gracias. Por eso es que hoy le decimos al Señor gracias. El Señor vive. El Señor vive. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. El Señor cumplió su propósito en esta tierra. Él cumplió lo que dijo que venía a hacer. Él cumplió al pie de la letra lo que el Padre le mandó. Y Él fue entregado, fue crucificado. Dice la palabra que descendió al infierno y le quitó las llaves de la muerte al enemigo. Pero en ese tiempo, durante esos 3 días, los que quedaron en la tierra, llenos de incertidumbre, llenos de temor, fueron sus discípulos. Y sus discípulos se dispersaron porque tuvieron miedo. Estaban llenos de dudas, llenos de incertidumbre. Y muchos volvieron atrás, muchos retrocedieron, muchos creyeron que era tal vez un profeta más, alguien que venía nada más a hablar de Dios, como hubieron varios profetas antes que Jesús. Y eso hizo que muchos se vuelvan atrás, que muchos retrocedan. Pero en ese momento, en ese preciso momento, es donde el Señor decide aparecerse. Y el Señor decide aparecerse, pero no a sus principales discípulos. Él no decide aparecérsele a Juan, a Mateo o a Santiago. Él decide aparecer por primera vez a 2 desconocidos, 2 que tal vez no jugaban en primera como los otros. Decide aparecerse a 2 personas que no estaban en cuenta del entrenador, que no figuraba en la lista de concentrados. Aquellos que les gusta el fútbol saben que es lindo jugar en primera, ¿no? Pero cuesta. Y Jesús es así. Él decide aparecer una vez más y no a uno de sus conocidos, sino a 2 que no daban la talla. Y eso es lo que hace el Señor. Decide aparecerse con aquellos que no dan la talla, con aquellos que no califican para jugar en primera, y decide hacerlo para transformar su vida y para llevarlo a un nuevo nivel. Y esa es la historia de Cleofás y su amigo. Esa historia narra la Biblia y está en el libro de Lucas,
capítulo 24, del versículo 13 al 34, y quiero que me acompañen con su Biblia, porque este es el capítulo central en el cual nos vamos a mantener durante toda la palabra y vamos a ir desmenuzando para ver cómo el Señor se manifiesta y cómo obra en la vida de estas personas en medio de sus sentimientos encontrados. Y dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 13, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22 dice: y aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también, habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús le respondió y le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Amén. Estos dos amigos eran Cleofás y su amigo. Eran dos personas que no calificaban. Eran dos personas que tal vez tenían la intención y querían jugar en primera, como dije al principio, pero no daban la talla. Y Jesús decide aparecerse y meterse en el camino de ellos para transformar lo que ellos estaban viviendo. Ellos venían decepcionados, iban tristes, desesperanzados, y Jesús resucitado decide manifestarse a ellos Él mismo. Y en esta historia que narra la Biblia, destacamos 4 puntos de cómo el Señor actúa
en medio de los sentimientos encontrados. Y el primer punto, había una placa ahí, pero ahora no hay. Gracias, Señor. Lo que estoy transpirando, ustedes no se dan una idea. Y eso que está fresco, ¿eh? Gloria a Dios. El primer punto dice, habían perdido la esperanza. Dice en el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que han acontecido? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos venían completamente destrozados. Ellos venían caminando sin esperanzas. Ya habían perdido toda la esperanza de que Jesús era quien decía que era. Ellos venían completamente abatidos, pensando, ya perdimos todas las esperanzas. Para nosotros la realidad es más fuerte de lo que Jesús prometió. Muchas veces nosotros nos sentimos de esa manera. Muchas veces las circunstancias que atravesamos nos hacen perder las esperanzas. Por más que estemos en el camino del Señor, por más que lo conozcamos, muchas veces nos sentimos desesperanzados porque no vemos lo que por ahí necesitamos ver. Y hubo un momento en mi vida que me marcó profundamente, donde me sentí con estos sentimientos encontrados. Y ya lo comenté una vez, pero como dice Mirta, que el público se renueva, lo voy a contar otra vez. Allá por el 2017, una noticia sacudió nuestras vidas, nuestra familia profundamente. Mi mamá se enfermaba de cáncer y yo tenía esos sentimientos encontrados con el Señor. Y le decía, Señor, ¿cómo puede ser si yo te estoy sirviendo? ¿Cómo puede ser que esto venga a acontecer ahora, en este momento? Cuando yo decidía tomar nuevamente el camino del Señor, porque a decir verdad, tuve esas idas y venidas muchas veces, y muchas veces esos sentimientos encontrados me jugaban una mala pasada. Y en ese momento yo le decía, Señor, ¿cómo puede ser? Y orábamos y le entregábamos a Dios la situación y yo sinceramente esperaba que el Señor haga el milagro. Esperaba que mi mamá salga de ese lugar. Pero no fue así. El Señor es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. Entonces decidió llevársela con Él. Y me costó aceptarlo. Y tenía esos sentimientos que decía, Señor, ¿y ahora con qué ganas te voy a servir? ¿Ahora con qué ganas querés que hable de vos? Si tanto te pedí y no lo pudiste hacer. Esos sentimientos encontrados que nos hacen perder las esperanzas, que nos hacen sacar el foco al que verdaderamente importa, que es Cristo. Nos focalizamos más en nuestros problemas, en las situaciones que atravesamos y perdemos de foco al único que es digno de toda gloria y de toda honra, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo había perdido la esperanza y me encontraba con esos sentimientos. Y le decía, Señor, si es tu voluntad, que así sea. Y yo le dije, yo te voy a seguir, yo te voy a servir,
por más que no me hayas dado lo que yo te pedí, yo voy a hacer eso, voy a entregarte mi vida, mi corazón y voy a seguirte. Y así fue. Y así fue como Dios fue procesando eso en mí. Y hoy me encuentro parado acá delante de ustedes cuando no me imaginaba nunca que iba a estar parado frente a una congregación compartiendo la palabra. Dios es soberano y Él es el que hace como quiere y cuando quiere. Amén. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando la realidad tiende a ser más fuerte que la promesa, debo recordar que el que dio la promesa está vivo. Eso es lo que debemos hacer. Cuando sentimos que a veces las olas nos tapan, cuando sentimos que a veces la tormenta que estamos atravesando es cada vez más grande, lo que debemos hacer es creer que el que lo puede hacer está vivo y que Él ya lo hizo todo por nosotros. Solo nos queda a nosotros creer. Y en ese es el segundo punto que hoy quiero compartirte y quiero regalarte, que dice: lento para creer. En el mismo capítulo de Lucas 24, en el versículo 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Se imaginan que alguien se acerque y les trata así? Los discípulos venían caminando y tenían los ojos velados, no podían reconocer al maestro. Era como un desconocido para ellos que se le acercó en el camino, se los cruzó y en ese momento les dijo: insensatos. Y buscando en el diccionario, dice que la palabra insensato viene del griego anoeto, que significa sin inteligencia, bruto, torpe. Tardos viene del griego prado, que significa lento de entendimiento, pesado en el entendimiento. No le mira al que tiene al lado y no le diga nada, pero mírele nomás. Y dígale: no seas lento de entendimiento, para no decirle otra cosa. No seas lento de entendimiento. Ustedes saben que la duda es el peor enemigo del cristiano. Y eso yo lo aprendí desde que conozco a Cristo. Ya hace más de 18 años que le entregué mi vida al Señor. Como les dije, tuve mis idas y venidas. Pero en todo este camino entendí que la duda es nuestro peor enemigo. Cuando el enemigo planta una semilla de duda en nuestras vidas, en nuestro corazón, hace estragos. Le estamos dando un poder inimaginable para que haga con nuestra vida lo que Él quiere. Entonces, la duda es lo que tenemos que erradicar de nuestras vidas. Y Jesús mismo, entre sus filas, entre el equipo titular, tenía gente que dudaba. Entre sus filas tenía personas que dudaban. Uno de ellos era Felipe, que cuando el Señor todavía caminaba con ellos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo estuve con ustedes que no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe dudaba. Y así como Felipe dudaba, también
estaba Tomás. Ese sí que tenía un mar de dudas. Ese sí que dudaba de todo. Y cuenta la palabra en el libro de Juan, capítulo 20, 25, que los discípulos estaban reunidos y llega Tomás y ellos le contaron, y dice en el capítulo 20, en el versículo 25 de Juan 20, ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él les respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ella y ponga mis manos dentro de la herida de su costado. ¡Fua! Que era incrédulo, ¿no? Dudaba de todo, Tomás. Y unos versículos más adelante, en Juan 20, 27, se aparece Jesús delante de ellos y entonces en el versículo 27 le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. Pero Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin ver. Tomás necesitaba tener esa experiencia para poder creer. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos comportamos así como Tomás. Somos igual que él. Queremos ver primero el milagro y después creer en lo que Dios puede hacer. Muchas veces nos comportamos como Tomás. Sí, sabes, Señor, yo voy a creer más en ti cuando mi esposa cambie. Yo voy a creer más en ti cuando mi esposo cambie. Yo voy a creer más en ti cuando restaure mi familia. Muchas veces nos llenamos de dudas y somos como Tomás y tenemos a Cristo en el corazón. Y sí, yo te voy a servir, yo te voy a creer más cuando mis hijos cambien. Cuando ese trabajo que te estoy pidiendo me lo des, ahí yo te voy a creer. Somos como Tomás y necesitamos ver para creer. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos creer para poder ver. Nosotros ya no nos movemos por vista, dice la palabra, nos movemos por fe. Y eso es creer. Si no creemos en la resurrección de Cristo, no podemos creer en todo lo demás. La base de mi fe es Cristo resucitado. Esa es la base de nuestra fe. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que necesitamos contarle al mundo, que tanto necesita de Dios. Esa es la base de mi fe. Ver al Cristo resucitado. El tercer punto que quiero compartirles esta tarde es en la comunión íntima con Jesús es que abre nuestros ojos. El versículo 28 de Lucas 24 dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estos dos amigos decidieron invitar al Señor a su casa.
Y ellos mismos decían, aunque no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba de la palabra mientras veníamos en el camino, hay muchas veces que el corazón nos va a arder, que vamos a sentir esa presencia del Espíritu Santo, que vamos a estar llenos, pero no vamos a poder ver los resultados que nosotros queremos. Muchas veces vamos a sentir que estamos encendidos fuego, pero no vamos a poder ver eso que tanto deseamos. Muchas veces vamos a sentir nuestro corazón arder, vamos a sentir fuertemente la presencia del Señor con nosotros, pero no podemos ver esos cambios. El Señor nos está llamando como iglesia a un nuevo tiempo. Nos está llamando a tener esa intimidad con Él. Nos está llamando a tener una intimidad con Él para transformarnos, una intimidad para empezar a creer más, a tener a dejar de tener, mejor dicho, esos sentimientos encontrados. No es casualidad que los martes en el estudio bíblico estamos hablando de cómo debemos dejar que el alma sea gobernada por el Espíritu. Los que vinieron el martes se van a acordar que debemos dejar que el alma sea gobernada por el Espíritu. Y no es casualidad que hoy el Señor nos esté hablando de sentimientos encontrados. El enemigo va a querer levantarse para frenarte. El enemigo va a hacer lo imposible para frenarte, para frenar tu llamado, para frenar ese propósito que Dios tiene contigo. Él va a hacer lo imposible, pero hay una frase que dice, ladran Sancho, es señal que cabalgamos. Dice Primera de Quijote, ¿no? Déjame decirte que si estamos desafiados, si estamos teniendo luchas, es porque estamos avanzando, porque estamos creciendo. Y cada vez, créanme que las luchas son más fuertes. Y hay veces que queremos levantar la bandera blanca y decir, no, Señor, hasta acá llegamos. No tengo más fuerzas, no tengo más ganas. Eso que tanto te estoy pidiendo no lo estoy viendo. Y me estoy encontrando con esos sentimientos encontrados que me están diciendo, basta, hasta acá llegué. Y eso sería darle el lugar al enemigo y darle la victoria. Pero déjame decirte esta tarde, esta noche de parte de Dios, no te detengas, mantente firme, sigue creyendo en Él. Vienen tiempos en que nuestros ojos van a ser abiertos para poder ver las cosas que no son como si fuesen. Solo debemos mantenernos firmes, no darle el lugar al enemigo. Y como comentaba al principio, cuando tenemos cargas, déjame decirte que acá tenés un hombro, tenés un oído para escuchar. Somos familia. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. Acá no vas a encontrar un líder, acá vas a encontrar gente dispuesta de corazón para servir al Señor, gente dispuesta para darte una mano, para escucharte, tal vez para abrazarte, para levantarte, porque el enemigo lo que quiere es detenerte, el enemigo lo que quiere es verte destruido, él quiere frenar tu llamado y quiere frenar el propósito que Dios tiene contigo. Ese es el único plan del enemigo, frenarte, detenerte, decirte hasta acá llegaste, no das la talla. Así te vas a ir a predicar, así vas a hablar de mí, de Dios, así vas a hablar del Señor. Esos son los pensamientos que pone el enemigo muchas veces en nuestra mente y nos hace tener esos sentimientos encontrados, donde nos hace dudar del propósito,
donde nos hace dudar de nuestro llamado. Pero eso es lo que hoy vengo a decirte de parte del Señor. No te detengas, mantente firme, sigue en el camino correcto. En la comunión íntima con Jesús, a puertas cerradas, nuestros ojos serán abiertos. En esa intimidad con Él es donde nosotros experimentamos su presencia, donde nuestra fe va creciendo, donde nuestros ojos son abiertos para poder ver la parte espiritual y dejar de ser cristianos sentimentales y dejar de ser guiados por los sentimientos y dejar que nuestra alma sea gobernada por el Espíritu y empezar a ser cristianos más espirituales, que vivamos más en el Espíritu, que podamos discernir lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Eso es lo que debemos ser como hijos de Dios, dejar de ser cristianos sentimentales. Cuando somos sentimentales dependemos de alguien. Dependemos de que un pastor, alguien venga, Señor, pastor, óreme, bendígame, sáneme. Y nos convertimos como esa oveja y estamos cuando debemos ser cristianos espirituales. Saber que el que mora dentro nuestro es el que ya venció en la cruz por nosotros. Debemos dejar de vivir de sentimentalismos y ser más espirituales. Por eso es que el Señor nos llama a tener esa intimidad con nosotros. Él nos llama a tener esa comunión íntima con nosotros para que su carácter se plasme en nosotros y podamos reflejar cada vez más a Él. Podamos reflejar cada vez más a Cristo. Y ese es el propósito que tenemos como hijos de Dios. Reflejarlo cada vez más a Él. Que cada vez que las personas nos miren a los ojos, no vean a Darío en este caso, sino lo que yo tengo que lograr es que cuando me vean a mí, vean a Cristo. Yo lo que tengo que lograr es que cuando mis hijos me miran a la cara, no me vean a mí, no me vean a un padre, sino vean al Padre. Eso es lo que yo debo hacer. Y eso es lo que debo lograr. Y ese es el propósito por el cual Dios me llamó y Dios nos llamó. Reflejarlo a Él. Amén. Gloria a ti, Señor. El cuarto punto, y con esto voy cerrando, le voy a pedir a Dios que me acompañe. El cuarto punto dice: Jesús camina conmigo en medio de mis dudas. El versículo 16 del mismo capítulo dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos iban de camino a Emaús. Emaús es el lugar de origen. Estos dos amigos habían perdido todas las esperanzas y estaban volviendo a su antigua vida. Ellos volvían al lugar de origen. Y ellos venían justamente de Jerusalén, que era el lugar de avivamiento. Y ellos venían pensando que todo fue un tiempo perdido, que no era el que venía a ser. Ellos venían desesperanzados, ellos venían llenos de dudas, llenos de temores. Parece que fue un profeta más. Y ellos iban caminando y Jesús se le aparece en el camino. Jesús hace parte de su historia. Y dice la palabra que... Vení, Tobías, Iván. Me salieron lindos los discípulos. Cleofas y su amigo. Dice que iban caminando desahuciados y dice que
Iban llenos de dudas, llenos de temor, habían perdido las esperanzas. Y Jesús se interpone en el camino de ellos y le empieza a declarar las escrituras y empieza a hablarle de palabra. Y ellos seguían sin entender, pero dice que en su corazón empezaba a arder. Ellos empezaban a tener sentimientos, empezaban a sentir la presencia del Señor, pero ellos continuaban con sus dudas, con sus temores. Pero Jesús decide aparecerse a dos que no calificaban. Jesús decide aparecerse a dos que no jugaban en primera, a dos que no daban la talla. Y Él decide transformar sus vidas. Y dice la palabra que ellos no podían verlo, pero ellos escuchaban y sentían la presencia del Señor. Jesús se hace parte de tu historia. Jesús, de ser un desconocido más, de ser alguien que no califica, de ser alguien que no da la talla, te lleva a lugares más altos. Él te promueve. Él cambia tu nombre. Eso hace Jesús. Gracias. Bóquete. A los músicos, si quieren acompañarme para ir cerrando. Algunos aquí estamos camino a Maús. Hemos perdido las esperanzas. Alguno puede ser que esté sentado en este lugar y haya dicho: Señor, yo no doy la talla, yo no califico. Pero déjame decirte que el Señor obra de maneras misteriosas. Yo muchas veces dije: Señor, ¿yo? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Y el Señor me dijo: sí. Pero mira que soy un desastre. Yo no doy la talla. No me animo a hablarle a las personas. Y mucho menos pararme delante de alguien que no conozco a hablarle de ti. Yo no doy la talla. Mucho tiempo le dije al Señor: no puedo. Y el Señor una vez me dijo: ¿y quién te dijo que quiero que lo hagas solo? ¿Quién te dijo que va a ser con tus fuerzas? Déjame decirte una cosa esta tarde, esta noche, querido, querida. El enemigo va a buscar 1000 formas y 1000 maneras de detenerte, de frenarte, de que vuelvas atrás, de que quieras volver a Emaús. Pero el Señor te dice: no te detengas, no te detengas, mantenete firme. Vení a Jerusalén, que es el lugar de avivamiento. No lo vas a hacer solo, porque yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Luego ellos regresaron a Jerusalén. Él nos hace volver a nuestro propósito, a nuestro destino. Él nos hará volver al diseño original. Él lo hace posible. No nosotros ni con otras fuerzas. Él lo hace posible. El versículo 33 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Hoy es un día donde el Señor te dice: yo ya hice sacrificio por ti. A vos solamente te toca creer, mantenerte firme y seguir.
a creer, mantenerte firme y seguir. Pónganse de pie, por favor.